Aleluya. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Siguiendo con la misma línea, preciosa línea, de lo que es la entrega del Señor, la resurrección del Señor, la aparición del Señor a los discípulos y lo que fue la venida del Espíritu Santo. Yo les decía días pasados que la iglesia del Señor comienza en Pentecostés, cuando fue la venida del Espíritu Santo y fue toda la iglesia, los que estaban allí, los hermanos, fueron todos llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a predicar el Evangelio. Y la gente se convertía, primero 3.000, luego 5.000. Miren lo que fue la venida del Espíritu Santo, ¿no? Fue algo tremendo, glorioso, precioso. Las vidas eran transformadas. El poder de Dios era tan grande que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía a los judíos: ustedes lo crucificaron a Jesús, y lejos de apedrearlo, le dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿No? Tremendo. Y la gente recibía al Señor y dice que compartían entre todos la doctrina de los apóstoles, la oración y la comunión, y participaban todos los días de la cena del Señor. Era algo glorioso, ¿no? No había, era sin desperdicio. La gente se levantaba y desde que se levantaba, obviamente algunos salían a trabajar, pero ya tenían contacto todos los días porque querían más del Señor. Había hambre. Diga conmigo, hambre. Hambre de Dios. Eso había. No había otra cosa, no había ni un acostumbrarnos a lo que se vivía, sino que había hambre. Había tanto hambre de Dios que el Señor se manifestaba y era glorioso. Ocurrían cosas visibles. Yo les había leído aquel texto donde Pedro y Juan entran en el templo La Hermosa y encuentran a aquel hombre que no podía caminar, que les pedía una moneda y él no les da la moneda, sino que Pedro le dice, mirando a los ojos: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. Y quedó sano y entró saltando de alegría en el templo. Pero hubo otras cosas que fueron un sinsabor de alguna manera para algunos, como todo despertar, como todo avivamiento. Alguno cree que, bueno, no importa, está todo bien. Y no es que estaba todo bien, había cosas que evidentemente había que ajustar. Antes de leer el texto que les voy a leer ahora, me surge un pensamiento. Es como el que se mete en el mar tan lindo que nosotros tenemos. Y algunos que se meten con una tabla de surf, otro de body, y dice: hay una ola, la voy a surfear la ola. Pero de golpe vino un tsunami, y cuando se viene un tsunami, no podés surfear el tsunami. Es tremendo. Salvo que el Señor esté en ese tsunami y te levante y quedes arriba de la ola, pero vaya a decirle a alguno de los que están surfeando alguna ola si lo pueden hacer con un tsunami. La gente corre por el tsunami. Salvo que el Señor nos esté guiando y en el Espíritu podemos guiar un tsunami espiritual, porque viene del trono de la gracia de Dios. Y cuando viene algo del trono de la gracia de Dios, no mata, salvo que pase algo como lo que yo les voy a leer ahora, y lo voy a tratar de explicar, lo voy a explicar, todo el texto. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Voy a leer 2 textos más, pero esto requiere de un cuidado grande y de un respeto absoluto y de un temor muy grande. Algunos de los creyentes tenían heredades, tenían propiedades, campos, los vendían y traían todo el dinero a los pies de los apóstoles y los ponían allí, porque la obra se había agrandado y la realidad era que requería de un esfuerzo, de un gasto, y como cualquier otra cosa, esto era lo que estaba ocurriendo. Y Ananías y Zafira venden una propiedad, ya lo he explicado otras veces, y ellos no querían ser menos que el resto de los creyentes que tenían una propiedad y la vendían y la traían a los pies de los apóstoles. Parecía como que la corriente era: che, si no haces esto, sos un tacaño, sos un miserable. Y ellos hicieron esto y dijeron: acá está el dinero de lo que hemos vendido. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué dejaste que el enemigo engañe tu corazón? Quiero aclarar algo acá. No fue una cuestión del diablo. Fue una cuestión de Ananías y de Zafira, que dejaron entrar al enemigo, porque si aún el enemigo hubiese puesto eso en su corazón, Ananías le hubiese dicho a Zafira: dejémonos de bromar, esto no tenemos un montón de propiedades, vendimos estas, las ponemos a los pies de los apóstoles para que la administren como quieran y el evangelio del reino se extienda. Pero hubo una cuestión tacaña, miserable, de mentira, de engaño, porque querían vivir de apariencias. Yo lo tengo que aclarar esto y nos tiene que servir. A veces hay mucha gente que vive de apariencia. Vamos a darle imagen de esto, pero en realidad es esto. No se puede vivir de apariencias porque
A Dios jamás lo vamos a poder engañar. Nunca. Nunca. Sepamos que nada se le escapa a Dios. Y en esta área, puntualmente, ustedes saben cómo pienso. A veces con el área económica hay mucho manoseo. No se puede estar en las iglesias hablando del tema económico en forma permanente, cansador, un tema cansador. Y a veces en la iglesia están los mismos hermanos, hablo en las iglesias en general y siempre se habla de lo mismo, de lo mismo. Y llega un momento que agota, que cansa, que estresa, que hay tantas cosas para enseñar y para edificar. Pero quiero decirles que aún con este tema no es un tema menor y que sí nos tiene que servir. Uno, para no vivir nunca de apariencias. Otra, para ser sí generosos con el Señor. Yo no me voy a cansar de decir que ofrendar y devolver los diezmos es algo bíblico. Lo que excede de eso, por lo menos mi punto de vista, creo que está de más. Más allá, ustedes están hablando con alguien que cuando yo era joven y estaba allí en la iglesia en Quilmes, estábamos edificando la iglesia y a veces decíamos, va a haber una ofrenda especial para el templo que estábamos edificando. ¿Por qué? Porque éramos todas gentes humildes, no nos sobraba nada. Y por ahí los que éramos humildes, los que teníamos entre todos, construimos la iglesia. Y por ahí el que tenía más, que no había, gracias a Dios, hermanos, que tenían más, que les iban bien, eran los más tacaños. Y les digo esto con fundamentos, porque yo estaba en la administración de la iglesia. Entonces conocía, veía y tenía que tragar saliva, porque decía, Pedro, humilde, era generoso. El otro, Andrés, humilde, era generoso. Y uno veía al otro que era empresario y no se le caía una idea, ni un centavo para lo que estábamos edificando y que era con esfuerzo. Pasaron los meses, los años, y la iglesia, hablo de la iglesia allí en Quilmes, fue pagado el predio, se construyó el edificio y fue hecho por el esfuerzo del 100% de hermanos que éramos muy humildes. Teníamos un trabajo y hacíamos un esfuerzo inmenso. Había un hermano, no me voy a olvidar nunca, Valentín se llamaba él. Él, ¿saben qué hacía? Tenía su trabajo, él era generoso con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero él decía, yo tengo que hacer algo, tenía un montón de hijos, como 4 o 5 hijos. Decía, le costaba mantenerlos. Entonces, ¿qué hacía? Se levantaba a las 4 de la mañana y hacía empanadas con su mujer. Y a las 7, 8 de la mañana salía a venderlas por las obras que estaban en construcción. Mire lo que son las ideas. Y eso, él hacía un esfuerzo y lo volcaba para poder construir el edificio, que hoy está, por cierto, ahí está. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero hay una línea muy finita entre lo que es bíblico y que uno debe ser fiel al Señor con eso. Pero este hermano Ananías y su esposa Zafira fueron más allá. No vamos a dar todo, pero vamos a hacer lo que hacen los demás, lo que hacen los espirituales. Y retuvieron algo, y les costó la vida. ¿Pero por qué? Porque cuando hay un mover del Espíritu Santo, esto no es una cuestión menor. Es una cuestión de peso. Y no hablo de peso espiritual. De peso espiritual. Seamos fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Aprendamos a ser fieles. Porque es de Dios. Cuando a veces uno dice, Señor, envía tu avivamiento, envía tu tsunami espiritual, tiene una cuestión que incluye un montón de factores en nuestra vida.
Ananías y Zafira, pobre, no digo ni pobre, Ananías fue el primero que se enfrentó con Pedro y se murió. Los jóvenes lo llevaron, lo sepultan, cae a las 3 horas Zafira, porque Ananías había muerto, y cuando llega su esposa Zafira, Pedro le dice, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto. Y se murió también. Le agarró un temor. El pueblo tenía temor, pero estaba tranquilo porque delante de Dios estaba tranquilo. Pero los que eran inconversos se enteraban de esto y no querían ni acercarse. Y pregunto, ¿queremos un avivamiento? ¿Queremos un avivamiento? Usted entiende lo que es la enseñanza de este texto. Pero sigue diciendo todo el texto, porque esto fue después de este despertar tan grande del Señor y algo que estaba ocurriendo tremendo, que dice que los apóstoles le traían la gente que estaba enferma y los sanaban, le traían los endemoniados y eran liberados. Dicen que aún, y ahora nos vamos a meter en un par de temas que están en las Escrituras y que uno los tiene que tocar. Dice que aún pasaba Pedro caminando y le ponían los enfermos para que la sombra que le daba a él toque los enfermos. Es como esta sombra, como la luz que tengo acá y acaba dando una sombra, como que ponían los enfermos y pasaba Pedro para que por lo menos la sombra toque a los enfermos y los sane. Claro, era un mover del Espíritu Santo. Era un mover. Y fue fuertísimo. Ahora, ¿se puede hacer una doctrina de que solo la sombra toque a los enfermos y los enfermos se sanen? Sin duda que no. Pero les tengo que decir, para Dios no hay nada imposible. Yo siempre me acuerdo de experiencias, porque no puedo hablar de las experiencias de otros, aunque a veces las experiencias de los otros a veces sirven. Yo siempre recuerdo que en aquel año 1992, algunos de ustedes ni habían nacido, otros eran chiquitos, y estábamos en un culto, éramos una iglesia muy pequeñita, de unos 13 hermanos, y hubo un avivamiento muy grande en ese año. Y la gente, un día estábamos en el culto, estaba dirigiendo el culto y la gente sola, sin que nadie ore sobre la gente, y la gente comenzó a caerse sola. No uno, todos. Los 12, 13 que estaban allí, 14, se caían. Nadie oraba, nadie imponía las manos. ¿Por qué? Porque hubo un avivamiento de Dios, un despertar de Dios, el Espíritu Santo metido ahí, tocando las vidas. Y una hermana que ustedes la conocen, Pichi, había traído a una amiga a la iglesia y se cayó desparramada Pichi. Y se cayó la amiga desparramada. Quedaban en el piso la gente. Cuando quedaban en el piso yo iba y oraba por ellos. Espíritu Santo, tú sabes lo que tienes que hacer. La gente quedaba allí. Y cuando se levanta la amiga de Pichi, le dice a Pichi, ¿por qué no me dijiste que me iba a caer? Y Pichi le dice, porque jamás me había caído. Cayeron todos. Yo les conté algo cómico que había pasado ahí. Mi hijo Juani tenía 3 años. Una mujer que se llama Roxana había caído al piso y estaba el hijo de Roxana, de Isaías, se llamaba el chiquito de 3 años, y la ve a la madre que se cayó y le dice a Juani, se murió. Y Juani le dice, ¿se murió? E Isaías le dice, sí, se murió, vamos a seguir jugando. Todo eso yo lo estaba escuchando y decía, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Yo tenía una paz porque era una cosa de Dios tan tremendo. No había ni que orar por la gente. ¿Vieron cuando ese se ora por la gente y le ponen la mano en la cabeza y le mueven la cabeza para que se caiga? Y ¡frum! Y se tiene que caer, porque si no se cae el pastor se queda tan frustrado. Es triste.
Eso es cuando uno quiere ayudar al Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo no necesita de nuestra ayuda. Nada. 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 No necesita. Yo no tengo complejos, nunca tuve complejos. Si lloro por ahí y no sé qué, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer en esa vida. Sabe lo que tiene que hacer en ese corazón. Sin misterio. Sin nada. Pero no podemos hacer una doctrina de lo de la sombra. Pero que el Espíritu Santo lo puede hacer, ni lo dudes. Ni lo dudes. Es así. De hecho, Dios obra en medio de las alabanzas de la iglesia. Aún no nos damos cuenta, pero Dios obra con liberación, con sanidad, transformando vidas, corazones, en medio del culto, sin que nadie ore, sin que nadie le imponga las manos. Y a veces con la imposición de manos, porque es lo bíblico. Miren lo que dice en Santiago, capítulo 5, versículo 13. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. ¿Entienden lo que les digo? Si el Espíritu Santo quiere sanar a alguien, no nos pide permiso. Pero si alguno está enfermo, viene y dice, ¿quiénes eran los ancianos? Los pastores. Y decía, mire pastor, tengo esta enfermedad, ¿puede orar por mí? ¿Me pueden ungir por aceite? Sí, yo siempre tengo aceite por acá. O le pido a Delia, tráeme aceite, Delia. O Víctor, y ungimos con aceite. El aceite tipifica al Espíritu Santo. Y lo ungimos, ponemos el aceite en aceite, ungimos el dedo y le ponemos en la frente y oramos y lo ungimos. Mire, yo le voy a contar algo también medio cómico. Hace muchos años nosotros éramos enviados a atender un anexo. Yo era muy joven, tendría unos 24 años. Y estaba con otro muchacho que tenía un poco más grande. Él venía de otra organización y ya hacía un tiempo importante en la iglesia, pero nunca había estado a cargo de un anexo. Y me acuerdo que en ese anexo que atendíamos era un anexo muy chiquitito, de unas 10, 12 personas. Y en un momento había alguien que estaba enfermo y entonces él tenía un vaso y ese vaso que tenía era así como esto y estaba lleno de aceite. Entonces él dice, vamos a ungir a la hermana fulana con aceite. Y yo me agarré la cabeza porque yo dije, semejante vaso de aceite, se lo va a derramar en la cabeza, se lo va a poner, se lo va a tirar todo en la cabeza. Yo dije, esto no me lo pierdo. Entonces él estaba con el aceite así, y estaba caminando y estaba la hermana ahí. Dice, le vamos a ungir a la hermana con aceite. Y la vamos a ungir con aceite. Y yo estaba esperando, digo, no, Señor, por favor. Le va a tirar todo el aceite en la cabeza. Y yo veía que caminaba porque no sabía cómo lo iba a ungir con aceite. Hacía poco que se había sumado a la iglesia. Entonces dice, el hermano Abel lo va a ungir con aceite. Y dije, desgraciado. Vos no tenés ni idea y estás esperando que yo le tire todo el aceite en la cabeza o no sabés cómo hacerlo. Era un vaso así, hermano, que si le tiraba con aceite, creo que era para comer como una milanesa después de ese hermano. Entonces, claro, lo que hice fue mojar con aceite. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, ungime. Y me miraba a él para ver si yo le tiraba todo el aceite en la cabeza. Había que mojar un poquito el dedo y ponerle en la frente. Claro, yo lo había visto de mis pastores, había sido enseñado por mis pastores, había entrenado por mis pastores. Pero ustedes saben que hay gente que no tiene ni idea. No tiene ni idea.
Por eso algunos creen que lo de la sombra, no, paso con la sombra y se va a sanar. No, hermano, para que se sane con la sombra, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra ahí, que de la misma manera que cuando se unge con aceite. Pero cuando hay un viento recio del Espíritu Santo, que de Yapa se lo digo, yo le recomiendo el libro Viento Recio del año del avivamiento que hubo en Indonesia en el año 1968. Bájelo por internet como Viento Recio. Léalo, un librito chiquitito así. Se le van a caer hasta las plumas. Se le van a caer hasta todo. ¿Vieron cuando algunos dicen, ¡oh! Algunas cosas las tengo que hacer por inercia, dicen algunas cosas. ¿Sabe? Hoy descubrí que hay cosas que si usted las hace por inercia, no tienen buen resultado. Miren, hoy estaba planchando esta camisa. Usted la ve, está planchadita, ¿no? Me la estaba planchando, termino de plancharla y me quemé el dedo índice con la plancha. ¿Qué hace usted cuando se quema? Muchos se lo pasan por el pelo. ¿Qué hice yo? Me quemé el dedo y me lo pasé por la cabeza. Y cuando me pasé el pelo por la cabeza me di cuenta de nuevo que no tengo pelo. Entonces dije, no cumplió la función. Me metí el dedo en la boca para aplacar un poco que me había quemado el dedo, porque no tengo pelo en la cabeza. Lo hice como por inercia, por algo que uno hace por costumbre, y ya hace muchos años que no tengo pelo. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Entonces, haciendo las cosas con sencillez, cuando uno está enferma, viene el golpeo, me manda un mensajito y me dice, pastor, hoy me pueden ungir con aceite. Y tomamos el aceite, ungimos con aceite, tengo una servilleta en la mano, se te pone en la frente, oramos, el aceite tipifica a la persona del Espíritu Santo y después que saco acostumbro a pasarle la servilletita por la cabeza para que no te manches con aceite, toda la ropa ni nada. Pero sépalo, lo que no se hace es tirarle todo el aceite en la cabeza, porque usted le va a arruinar toda la ropa al hermano y el hermano le va a pegar un piñón, hermano, que más que ser sanado, le va a quedar una mala, le va a dejar el aceite, la cabeza llena de aceite y le va a arruinar toda la ropa. Quiero aclarar algo más y que también viene bien aclararlo. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hace como quiere, donde quiere, usando el método que quiere. Y así lo hace Él. Por eso produjo tanto temor lo de Ananías y Zafira. Y tremendo fue lo que hacían los apóstoles, porque caminaban y la gente se sanaba y se liberaba. Pero también quiero mencionar algo más. Cuando Felipe en pleno avivamiento, en uno de los capítulos, en el capítulo 8 de Hechos, que no lo voy a leer, lo voy a mencionar, está Felipe en la ciudad y era tal el avivamiento que había que le dice el Señor, andate al desierto, Felipe. Y Felipe va al desierto y cuando Felipe va al desierto se encuentra en un carruaje que había un eunuco, un ministro de economía de Etiopía, también me han escuchado tantas veces hablar de este texto. Y se acerca al carruaje y él veía que estaba leyendo Isaías 53 y que era como cordero fue llevado al matadero. Y le dice, Felipe le dice al eunuco, ¿entendés lo que estás leyendo? Y le dice, no, subite al carruaje y explícamelo. Y Felipe le explica, porque el eunuco le dice, aquel hombre dice, ¿de quién habla él? Y comienza a explicarle que hablaba del Mesías, el que iba a ser enviado, el que fue enviado. Y le predica a Jesús, que Jesús murió en una cruz y que después de morir en una cruz resucitó. Y le habló de la necesidad de convertirse, de recibir a Jesús, de ser bautizado. Y el eunuco le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, nada, si crees. Detuvo el carruaje, le bautizó, pero después que le bautizó, dice que el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe y lo llevó a otra ciudad que se llamaba Azoto. Cuando salió del agua, el eunuco
no lo vio más a Felipe. ¿Usted entiende lo que le estoy contando? ¿Entiende? Felipe lo bautizó y mientras el otro estaba en el fondo del agua, mientras lo va sacando, el Espíritu Santo lo toma a Felipe, lo arrebata y lo lleva a otra ciudad que se llamaba Azoto. Esto lo pudo haber hecho solo el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos hacer una doctrina de arrebatamiento para que Dios lo arrebate a uno y lo mande a otra ciudad? La respuesta es no. No podemos hacer esto. Lo mismo lo de la sombra. Ahora, ¿que el Espíritu Santo lo puede hacer? El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera. Solo da la orden y ya está. Lo que a usted se le ocurre. Pero no podemos hacer una doctrina en cuanto a esto. Ahora, mire lo que le cuento. Estoy en una reunión y comienzan a contar a alguien, a mencionar, no, porque la doctrina del arrebatamiento, porque Dios me va a llevar a Japón a predicar. Y yo, cuando me empiezan esto y estoy en reuniones, yo me paso la mano por la pelada, porque ya sé que no tengo pelo. Y mis amigos me conocen y me dicen, no estás de acuerdo, ¿no? ¿Cómo voy a estar de acuerdo con semejante barbaridad, hermanos? Para el Espíritu Santo no hay nada imposible, pero no fabriquemos nosotros una doctrina de algo que está ocurriendo y que pasó circunstancialmente. Claro que Dios lo puede hacer. Entonces escucho otro que dice, pastor, estuve en Córdoba. Y le dice, hablando de otro pastor, dice, usted estuvo predicando en Córdoba. Entonces el pastor que yo conozco le dice, no, yo no estuve predicando en Córdoba. Ah, sí, yo lo vi predicando en Córdoba, lo vi en Córdoba Capital. No, yo no estuve en Córdoba Capital. Sí, yo lo vi a usted, prediqué, era usted. Entonces le sembró tanta duda que dice, se ve que el Espíritu Santo me habrá mandado en espíritu a predicar en Córdoba y yo ni me enteré. Y yo me seguí agarrando la cabeza. Perdónenme, yo les tengo que enseñar esto. Porque estas son barbaridades. Si el Espíritu Santo me va a llevar a predicar a Tokio, yo voy a saber que estoy predicando en Tokio. Y no voy a tener ni idea. Más vale que el Señor llene mi boca y abra mi boca porque yo no sé japonés. Y si alguno me dice me vio en La Rioja, mi querido hermano, tiene que decir algo muy parecido. Si el Señor hiciera una cosa así que me arrebatara y me llevara a predicar a Córdoba, a La Rioja, a Chubut, es que yo sé que algo pasó y que amanecí en un lugar y aterricé en un lugar y estaría predicando. Pero si se mueve de esta manera el Espíritu Santo, la respuesta es no. Circunstancialmente, ¿lo puede hacer? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Pero a veces es parte de estas cosas que tenemos que saber diferenciar. ¿Por qué les menciono esto y que para mí es tan importante? Porque así como les hablé de algo económico y que es importante y que es un tema que está tan a veces manipulado, yo les digo, devolver los diezmos es bíblico. Y no te demores. Traer nuestras ofrendas es bíblico. No nos demoremos. Pero lo que exceda eso puede ser un gran pecado. Una gran manipulación y un manoseo del que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Cuando yo a veces escucho, mirá las primicias, hermano, dejémonos de embromar. Si hay necesidad, lo que hay que hacer desde el púlpito es planteárselo a la iglesia, al pueblo y decir, miren hermanos, tenemos un gran problema. Tenemos que hacer el asfalto de acá y la verdad que nos sale un montón de dinero y no los tenemos. Perdonen que se los diga, podemos hacer una ofrenda especial. De esa manera es como se plantea. Yo vengo de una iglesia donde mi pastor lo planteaba de esta manera, con una honestidad absoluta. Miren, tenemos que mandar una ofrenda especial para Concordia, ¿por qué nos acompaña? Y salíamos, poníamos lo que no teníamos, poníamos todo. ¿Por qué? Porque había una necesidad y se planteaba con honestidad, con espiritualidad, no con manoseo. Y esto mismo es lo que ocurre en todas las áreas. Yo anhelo un despertar del Espíritu Santo, yo quiero un despertar del Espíritu Santo,
pero ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias para que el Espíritu Santo siga obrando, siga trabajando, siga haciendo todo lo que tiene que hacer. Porque, hermanos, esta tierra que está rodeada de hombres y mujeres que hoy no saben para dónde salir corriendo, se necesita de una iglesia llena de poder. Se necesita de una iglesia llena del Espíritu Santo. Se necesita de una iglesia llena de amor, llena de cordura, llena de espiritualidad, llena de gracia, que sepa que no somos mejor que nadie, sino que el Espíritu Santo nos ha dado algo que no lo merecemos. Pero muchos de los que están a nuestro alrededor, aun cuando salgamos a la calle, necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Y necesitan un evangelio transformador. Saben que hay cantidad de gente que no tiene problemas de dinero, pero que tiene una gran necesidad, una soledad tremenda. A mí me pasó algo hace muy poquito, la semana pasada. El hijo de un amigo conocido, él ateo, un hombre profesional, un intelectual de mucho peso. Él me lo manifestó muchas veces. Abel, yo soy ateo, lo he invitado a la iglesia, le he hablado del Señor y yo soy ateo. Y le pasó una desgracia muy, muy fea, muy fuerte. Un hijo de él se suicidó hace una semana. Terrible, algo fuertísimo. Trato de ubicarlo, no me contestaba. En un momento él mismo me llama y me dice, te pido que ores. Te pido que ores. Y me comienza a manifestar cosas. Me dice, ¿qué opinás de esto? Y le di mi punto de vista sobre esto, a la luz de las Escrituras. Y mientras le iba explicando, yo le iba diciendo al Espíritu Santo, dame luz sobre esto. Mirá, necesito por favor que pase aquello otro. Orá, me dice. ¿Saben lo que es para alguien ateo? Manifestado ateo, declarado ateo, que diga, mirá, recurrí por favor a Dios para que pueda ocurrir esto. Un lazo hay entre él y yo, que yo no lo corté nunca, porque aún él, costándole, donde hay temas que no se pueden tocar y no quiere tocar conmigo por cuestiones obvias, él mismo fue el que se acercó y unió este lazo. Yo estoy orando por él, estoy orando por su familia. Fue un caso resonante, no trasciende en los medios porque era un menor. Solo salía en los medios, un chico cayó de un 10º piso, pero en realidad fue un suicidio, algo terrible, fuertísimo, que toca hasta lo más profundo de las entrañas. Los que somos padres sabemos de lo que hablamos, pero que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que en estas cosas cotidianas de gente que nos rodea es donde necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que les digo? No podemos estar especulando con la sombra, no podemos estar especulando en el traslado, en que me arrebató y aparecí en una ciudad. No, lo que pasa es que Elías fue arrebatado, ¿no? Sí, también, otros más del Antiguo Testamento fue arrebatado, claro. Hay cuestiones puntuales que el Espíritu Santo las hace y que no nos va a pedir permiso. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir y va a pedir permiso y va a decir, escúchame, iba a decir Elías, Martín, mirá Martín, ¿me das permiso para...? No, el Espíritu Santo no te va a pedir permiso. ¿Quién puede hacer una doctrina por el caminar en las aguas? No, pero si el Señor le dijo a Pedro
que camine por las aguas, es que es una doctrina, el Señor quiere que caminemos sobre las aguas. Mire, yo le doy mi experiencia, yo sé que soy más carnal que usted, pero las veces que yo he estado en el mar, yo le he dicho, a ver Señor si puedo, y he tocado la arena siempre. ¿Entiende lo que le digo? Salvo que sea el Espíritu Santo el que me diga, Abel, ¿qué es Señor? Y que me van a temblar hasta las medias. Caminá sobre el agua. Ahora, si el Espíritu Santo me dice que camine sobre las aguas, yo en el nombre del Señor voy a caminar sobre las aguas. Si el Espíritu Santo me dice que camine sobre las brasas, yo voy a caminar sobre las brasas, pero que me lo diga el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que le digo? Es la iglesia en marcha. Que nosotros podamos ser muy fieles en todas las áreas, muy fieles, aprendamos a ser fieles, para que el Espíritu Santo, siempre que nos hable, encuentre un canal oportuno para usar nuestras vidas, como Él solo sabe hacerlo y Él quiere hacerlo. Amén. Quiero estar contigo. Quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia quiero estar, Señor. Quiero estar contigo. Quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia